música uruguaya cambió a partir de Mateo, lo reconozcan o no. Que va mucho más allá de Mateo, el libro de Guillermo, ¿no? Es como una biblia de toda una época de la música uruguaya. Poner la vara para hacer un trabajo, libro sobre música bastante más alto de lo que estaba. Eduardo Mateo fue un músico innovador, multifacético y creativo por excelencia. En sus 50 años de vida, logró trascender su presente para influenciar varias generaciones de oyentes y músicos uruguayos. Hoy, en La Madeja, entrevistamos a Guillermo de Alencar Pinto, autor de Razones Locas, el paso de Mateo por la música uruguaya. Bueno, Guillermo, muchas gracias por venir. Es un placer que estés acá con nosotros. Un placer mío también. Bueno, Guillermo, teniendo en cuenta la riqueza y la variedad musical que hay en tu país, en Brasil, ¿por qué te interesaste o cómo te interesaste por la música popular uruguaya? Bueno, justamente el momento en que me interesé fue un momento en que la música brasileña, para mi gusto, estaba entrando en un momento en que varias de las cosas que me interesaban estaban dejando de tener vigencia. Estamos hablando de la primera mitad de la década del 80, que de alguna manera fue un momento como de normalización de la música de Brasil. Todas esas tendencias que me interesaban tanto de vanguardia, de un camino más experimental, de una cosa más fuera de lo común, dieron lugar a eso que fue predominante en la década del 80 en todos lados, de una música con un sonido más internacional, ese empeño de sonar bien, entre comillas, entendiendo por eso sonar como más estándar y todo eso. Y frente a eso, de repente, justo en ese momento, en el 80, 81, escuché por primera vez cosas de música uruguaya que venían en el camino exactamente opuesto. Es decir, el Uruguay, por circunstancias de la dictadura, de lo que había pasado con el canto popular o por cosas muy específicas que había en Montevideo, había como toda una movida de una música muy jugada, muy buscada, de mucha creatividad y por un camino además completamente opuesto a ese sonar estandarizado. Gente como Leo Maslía, como los que iban cantando, como Rubén Olivera, como Jaime Ross, y todo eso, yo durante esos años yo era al revés. Yo veía al Uruguay como una especie de isla donde había un montón de cosas que en Brasil sentía que se estaban perdiendo. El primer disco de Mateo que escuchaste fue este, ¿no? Cuerpo y Alma. Fue ¿cierto? El primero. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo es que llega esto a vos? Bueno, me acuerdo perfectamente. Yo había conocido en un curso a inicios del año 1984 a Mariana Ingold y nos hicimos amigos y bueno, yo en realidad era una especie de método de descargue de mi parte. Propuse a ella un intercambio, que cualquier uruguayo que viniera acá ya me mandaba un disco uruguayo y cualquier brasileño que fuera para allá o por el mismo uruguayo que había venido le mandaba un disco brasileño. Ella además era fanática de la música de Brasil y de esa manera, bueno, venía un disco y cartita y todo eso. Y yo de paso enriquecí enormemente mi discoteca. Y ese fue uno de los primeros que ella me mandó. Y fue el primero de los que ella me mandó que era de un músico que yo no conociera previamente.
Ella me mandó un disco de Trochón, me mandó un disco de Jaime, me mandó un disco del grupo Travesía que ella integraba, pero Mateo no tenía la menor idea, no sabía quién era, nunca había escuchado hablar. Y entonces para mí fue como una novedad, un poco en un primer momento una decepción, porque, bueno, yo quiero aquellos, no quería otro. Y además miré la tapa, me parecía una tapa medio ridícula, es decir, el tipo sentado mirando con esa cara de bobo y con dos pelotas acá, parecía un Mickey, ¿no? Un Mickey con dos pelotas de piedra. Pero en cuanto puse el disco, bueno, no es que lo haya asimilado así de primera, pero claramente no me decepcioné. Es decir, no era exactamente aquel tipo de cosas que yo venía curtiendo, pero era interesantísimo. El fuego en llama al alma y canta. Me caía con una enorme familiaridad. Entre otras cosas, lo supe después por toda la influencia que Mateo tiene de la canción brasileña, y en ese disco en particular una influencia muy grande de Milton Nascimento, que era así uno de mis músicos brasileños preferidos. Entonces, bueno, lo escuché muchas veces y cuanto más lo escuchaba, más iba descubriendo. Guarda con el nombre de los bienes. Después, bueno, venís a mediados de los 80, en el 86 más o menos, venís a Montevideo a quedarte, conocés a Mateo en este evento de la Intendencia del Circuito Municipal, ¿no? Fue en el 85. ¿En el fue 85? La primerísima vez que vine. Ah, la primera vez que viniste ya lo conociste a Mateo. La primera vez que vine, al día siguiente de haber puesto mis pies acá, es que vi ese espectáculo. ¿Y cómo te trató, además de Mateo, ¿no? ¿Cómo te trató esa bohemia montevideana? Eso, bueno, tú hablabas de esa vanguardia que viste. ¿Cómo te sentiste cuando viniste a Montevideo a quedarte, ¿no? y a ser parte de esa bohemia, de esos músicos, de esos artistas, de ese teatro? Sí, yo no sé si definirlo exactamente como una bohemia, es decir, porque al contrario, era un medio con todo bastante circunspecto. Un poquito de bohemia había, sí, pero no. Me trataron súper bien, es decir, me sentí súper acogido. Ya la primera vez que vine, digamos, como tenía ya ese vínculo con Mariana, ya conocía varios músicos de esos cursos latinoamericanos que yo frecuentaba. Conocía a Rubén Rivera, conocía a Trochón, conocía a Lazaroff. Entonces, a través de ellos, a quienes conocí muy rápidamente a otras personas. Y nada, como que me moví en medio de esa gente. Era como una cosa súper novedosa, porque uno no llega a Río de Janeiro y al día siguiente está conociendo a Caetano Veloso, claro, o a Gilberto Gil o a Chico Buarque, ¿no? Pero esa era mi situación acá en Montevideo, ¿no? Después de haber investigado sobre su vida y bueno, también haberlo conocido a Mateo, ¿quién dirías que fue o cómo definirías su figura para alguien que no lo conoce? Bueno, depende de qué conozca la persona, ¿no? Por ejemplo, si fuera para un brasileño, yo diría que él fue lo más parecido que hubo acá al tropicalismo en Brasil. Solo que es un tropicalismo sin el costado intelectual que tuvo el tropicalismo. El tropicalismo fue como muy intelectual, mientras que Mateo no era un intelectual. Pero un costado del tropicalismo él tuvo, que fue la antropofagia, lo que llaman la antropofagia en la cultura brasileña, que es una manera metafórica de hablar culturalmente del devorar el enemigo para absorber sus fuerzas y no de rechazarlo.
La actitud del rechazo era la actitud del purista. No, mi música tiene que ser el folclore puro, incontaminado, de mi lugar, no sé qué. Y la antropofagia, al contrario, viene el enemigo, en vez de rechazarlo, yo lo morfo. Y entonces luego adquiero sus virtudes sin ser dominado por ellas, ¿no? Y Mateo hizo un poco eso, es decir, él absorbió la canción brasileña, él absorbió la música beat de los Beatles. Bueno, él fue uno de los inventores del candombe beat, es decir, de esa traída del candombe al sonido post-1960, junto con Rada, desde el grupo El Quinto. Él fue también un músico sumamente experimental. Él fue probablemente la influencia más importante sobre Jaime Ross, que a su vez fue uno de los músicos más influyentes que hubo después de él, pero además de eso fue una influencia fundamental sobre gente como Fernando Cabrera, sobre, bueno, varios otros músicos vinculados un poco al candombe beat, al Mandrake Wolf. Es así un mojón del antes y después de Mateo. La música uruguaya cambió a partir de Mateo, lo reconozcan o no. Y creo que no se salva nadie, nadie. Como que hay una parte del legado que es imposible porque es el viaje y el vuelo y la imaginación que tenía el tipo, que no es transmisible, digamos, ¿no? Pero sí está claro que una de las patas de la música montevideana es Mateo hoy en día, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Su influencia, luego puntualmente a nivel de ideas que él trajo, la música popular uruguaya está llena de mateeses, es decir, de pequeños gestos musicales que derivan de él, el ritmo toco, ciertas maneras de arpegiar la guitarra, ciertas sonoridades, ¿no? Guitarra de 12 rasgueada con percusión, la propia manera de tocar candombe rasgueando la guitarra, al menos de esa manera de él, con un cierto influjo de música brasileña también. Claro, y bueno, y en esto, en el imaginario popular uruguayo sobre todo, creo que está la idea de un Mateo como una persona vinculada a los consumos, a los excesos, a la falta de profesionalismo, quizás. Sin embargo, en la biografía, en el libro, tú manejás otras nociones también de su carrera, de sus comienzos como músico profesional, su detallismo al momento de hacer música. ¿Cómo conviven estos dos Mateos o vos qué entendés de estas dos personalidades, por así decirlo, que el libro busca un poco también plasmar, ¿no? Conviven de una manera un poco incongruente y errática. Es decir, no, creo que nadie puede decir que esa imagen, digamos, del Mateo alocado, del Mateo irresponsable, era totalmente falsa, pero tampoco era totalmente verdadera. Es decir, como que había momentos que él era la persona más responsable que se pueda imaginar, la persona más cumplidora, la persona más sensata, directa, concentrada que uno pudiera esperar. Hasta que un día, boom, hacía algo que no tenía nada que ver con eso y te dejaba pagando. Si él no tuviera ese costado sistemático, él simplemente no hubiera podido dejar el cuerpo de obra que dejó. Pero por otro lado, si no tuviera ese costado errático, posiblemente hubiera hecho mucho más, ¿no? Vaya uno a saber. Palomas. Cuando quieras, Restucia. Si palomas al viento se llama
Bueno, yo creo que el Uruguay es un país conservador, pacato, hasta el día de hoy, pacato y de rápido prejuicio y de encasillar a la gente e incluso estigmatizarla. Mateo tenía algunas virtudes que le iban en contra. Mateo era un gran vanguardista, y los vanguardistas no se los entiende. La prueba está que a Mateo musicalmente se lo entendió 20 años después. Yo le admiro muchísimo esa parte de él, de la valentía de defender su música en los momentos más jodidos y de nunca decir, voy a hacer esto a ver si me va mejor, ¿no? Él era auténtico con lo que hacía y eso creo que es de las cosas más valiosas que puede dejar un ser humano, ¿no? Yendo un poco hacia los libros y hacia la investigación, ¿en qué momento te planteas vos escribir la biografía de Mateo? El día que Mateo murió, es decir, saliendo del entierro de Mateo, me vino la idea de que yo tenía que escribir ese libro. Fue con una especie de sentido de, por un lado, un sentido de obligación, porque yo sentía que yo era la persona que estaba en la posición de hacer eso. Que había mucha gente que sabía de Mateo, pero esas personas que sabían de Mateo no tenían vocación de investigar, y yo tenía vocación de investigar. Por otro lado, tenía muchas ganas, un poco como una manera de procesar el duelo, la tristeza de que él ya no estuviera, ¿no? Y de alguna manera fue como luchar un poquito contra la muerte, es decir, desde mi punto de vista, ¿no? Y de hecho, claro, a partir de ahí empezó un periodo de 4 años en que estuve zambullido en Mateo a todo lo que daba y era increíble. Yo escuchaba entrevistas, escuchaba su voz, leía entrevistas a él escritas, escuchaba grabaciones de él y en definitiva era realmente como si él estuviera más acá que lo que estaba cuando estaba vivo. Yo nunca conviví con él tanto como durante esos 4 años. ¿Y desde qué enfoque, cuando iniciaste más que nada, porque bueno, después el libro es como súper completo y te toca varias aristas, ¿no? Pero ¿desde qué enfoque empezaste la investigación? ¿Pensaste en una biografía personal de su vida, en algo más técnico? Mira, no lo pensé tanto. Cuando hablan así de investigación, por ejemplo, siempre me preguntan la metodología. Nunca tengo la menor idea de la metodología. Es decir, yo me meto y voy haciendo y voy dejando que la cosa vaya ganando su forma. Hay una cuestión de escala que era difícil, ¿no? Porque significó hablar con mucha gente, cotejar muchas versiones y a veces de las mismas cosas, como una línea de vida de Mateo en donde había de repente huecos y ver, bueno, ¿quién puede saber qué pasó este año? Cuando se fue a vivir a una chacra con fulano, a ver si aparece, ¿no? ¿Quién lo conoce a este? ¿Dónde está? Eso llevó tiempo. Esa canción, filosóficamente hablando, y a través de la sensibilidad que nos reúne hoy aquí, ¿qué les iba a decir? Bueno, le vamos a tocar un tema el cual se intitula El Príncipe Azul. ¿Te interesó plasmar su paso por la música popular? ¿Te interesó plasmar su relacionamiento con las otras personas? ¿Aspectos de su vida personal? Al momento de que se fue desarrollando la investigación, ¿qué fue? Bueno, el paso de él por la música uruguaya, que además es su título del libro, siempre fue una cosa fundamental para mí y para mí es algo fundamental en una biografía. Es decir, para mí,
Yo pienso que carece de sentido, en todo caso es muy pobre ese tipo de biografía que concibe la existencia de la persona como si fuera una especie de tubo hermético. Hizo algo, luego hizo algo, luego hizo algo, luego hizo algo, luego hizo algo. Porque todo eso es tan pobre de sentido si uno no contempla lo que hay de transversal con respecto a eso, que es lo que hay en el contexto, es decir, en qué momento eso está actuando, cuáles son los influjos, cuál es el contexto, cuál es el significado cultural que cada cosa que esa persona hace tiene en cada momento, que además no son todos iguales, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre fue fundamental ponerlo en contexto. Me parece que simplemente su vida la vida de alguien es muy pobre sin contemplar el... Pero ya mencionabas la exhaustividad de esta investigación, ¿no? Realizaste más de 150 entrevistas y además, bueno, revisaste un gran corpus de prensa en el momento. ¿Cuáles dirías que fueron las principales dificultades en el proceso? Las personas que me fue más difícil dar con ellas y que fueron personas importantísimas, una fue Nancy Charquero, que era la novia. Yo ni siquiera sabía el apellido cuando empecé a hacer el libro y tardé muchísimo en encontrar a alguien que supiera decirme su apellido y a partir de ahí buscarla, y fue algo que realmente cambió muchísimo algunas perspectivas, ¿no? Bueno, hubo otras personas también que fue difícil encontrar con ellas, y luego algunos pequeños momentos, sobre todo fuera de Uruguay. Mateo hizo un viaje a Brasil en el año 75, pero lo único que sé de ese viaje fue lo que el propio Mateo me había contado, que era como muy fragmentario, pero nunca supe demasiado sobre eso. Y también sobre su etapa en Argentina a fines de los años 60, que él estuvo un buen periodo allá, ¿no? Pero bueno, fueron hay baches, momentos así que quedaron agujeros que, bueno, logré subsanar, pero quizá no con el mismo detalle que otros momentos en los que sí tenía testigos. Bueno, fue un proceso largo, además se dio de una manera muy peculiar, porque yo trabajaba en el Centro de Independiente cuando Guilherme se decidió a empezar a trabajar en el libro. Él no tenía computadora para trabajar. En esa época era un bien caro para tener uno en la casa. Y bueno, allí donde yo trabajaba había computadoras, y él empezó a venir a usar las máquinas de noche. De noche yo trabajaba normalmente de noche, entonces estaba con él, nos íbamos bastante tarde, salíamos a cenar en algún momento, hablábamos mucho del libro y de otras cosas, escuchábamos música que iba saliendo, yo qué sé. Bien, hoy hablaste de Jaime y como la referencia que era Mateo para Jaime, y justamente la contratapa del libro está escrita por Jaime, y en el momento, por ejemplo, dice que la biografía que tú lograste es a su modesto entender, dice un acto de justicia, sólido monumento, prodigio del montaje testimonial, pero también hay otras voces que dicen que el libro es una idealización de Mateo, que es como una oda a Mateo. ¿Cómo fue recibido el libro cuando lo sacaste? En general fue súper bien recibido. No sé, la gente me paraba por la calle, me abrazaba, el libro vendió bien y todo eso. Hubo algunas reacciones negativas, ¿no? Me acuerdo que en Brecha, justamente el semanario donde yo escribía, salió una crítica muy negativa sobre el libro. Coriuna Jaronian me hizo la guerra con respecto al libro. También hubo reacciones de personas que se sintieron un poco injusticiadas o maltratadas en el texto del libro.
y bueno, se enojaron con eso. Y bueno, es decir, numéricamente fue poco, pero bueno, normalmente esas cosas uno magnifica y le da importancia y se amarga, ¿no? Tenemos los discos de platino y oro de Mateo. Justamente hablabas recién de que hay como una explosión y que la llegada de la música de Mateo a otras generaciones también, incluso a otro momento, ha sido masiva en el último tiempo, digamos. ¿Cuánto crees o cómo crees que el libro afecta o ayuda en esto, en el redescubrimiento de la obra de Mateo? Mientras yo estaba escribiendo el libro, como dije, fue un proceso de 4 años. Empecé en 1990 cuando murió Mateo y lo terminé en 1994 cuando el libro se publicó. Durante ese ínterin era clarísimo cómo había un burbujeo alrededor que fue creciendo solo antes de que el libro existiera. Y posiblemente siguiera creciendo también aunque el libro no estuviera. Entonces cuando el libro apareció, yo creo que él simplemente potenció una tendencia que ya existía. O sea, el lanzamiento del libro se llenó de gente. Y se llenó de gente que estaba interesada no en el libro en sí, sino en un libro sobre Mateo a priori, ¿no? Y eso fue porque realmente la muerte de Mateo ayudó como generó esa conciencia, ¿no? Fue como los maestros zen, ¿no? Así un cachetazo y pegó un sacudón en la sociedad que generó una conciencia de lo que se había perdido, del valor de Mateo. Hubo mucha gente haciendo espectáculos de Mateo y todo eso. Es decir, yo creo que el libro sin duda ayudó y potenció esa tendencia, pero la tendencia existió sin el libro. Después publicaste 3 ampliaciones con correcciones, con entrevistas nuevas, además hiciste la compilación de fonogramas inéditos. ¿Se puede decir que esta investigación continúa hasta el día de hoy? Sí. En buena medida eso es la culpa por la cual la 5ª edición esté demorando tanto. Es decir, yo en verdad no sé si hice bien. O sea, yo no sé si no hubiera debido dejar el libro como estaba, pero agarré un poco la onda de corregir y actualizar con informaciones nuevas cada una de las ediciones que aparecieron, y ahora siento que para la próxima edición tendría que hacer lo mismo. El asunto es que justamente desde el 2015 para acá hubo una proliferación absolutamente gigantesca de bibliografía que tendría que procesar. O sea, de pronto nada de eso va a implicar así cambios radicales en el libro. Tampoco tiene sentido hacer cambios radicales, sino deja de ser el libro. Bien, perfecto. Bien, Guilherme, te agradecemos muchísimo. Esperamos la 5ª edición del libro. ¿Quinta y última? ¿Quinta y última o...? No, última edición no, pero por lo menos la última vez que lo toco. Veremos. Yo creo que siempre puede aparecer algo más sobre Mateo y Guilherme también. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.